Viendo un pasaje fuerte de reprensión fuerte contra Israel, principalmente contra los sacerdotes. Recordamos que Malaquías es un mensajero y él lleva un mensaje, y el mensaje a veces no nos gusta, pero Malaquías es solamente el instrumento, como usted también puede ser el instrumento para alguien más y llevarle la palabra de Dios. Malaquías, hermano, el profeta, está llevando un mensaje muy fuerte, que hemos estado viendo el tema en sí de infidelidad. Primeramente, el pueblo de Israel, los sacerdotes eran infieles, llevaban, usted recordará, ofrendas mochas, cojas, etcétera, y Dios no se las estaba aceptando. Posteriormente, la palabra fue dirigida a los sacerdotes y a los hombres. Primero, que lo dividimos en dos partes, acerca de tener cuidado, hermano, en no fijarse en mujeres o en hombres extranjeros, es decir, de otros reinos, porque a Dios eso no le agrada. ¿Sí se acuerdan o no? Eso está en Malaquías 2, igual. Y en nuestra última enseñanza, hermano, es que Dios odia el divorcio. Por eso digo que se acuerda, pero miren, nadie dijo nada. Son temas que no nos gustan, digo, amigo, no nos gustan. Por favor, hay que brincarlo, pero no podemos. Dios, hermano, detesta, odia el divorcio. En primera instancia ya hemos platicado, hermano, ya les hemos enseñado y recordado que cuando alguien del reino de Dios se fija en alguien que no es difícil. Y posteriormente, hermano, cuando ya son dos del reino, de Dios, Dios odia el divorcio. Esa melodía me recuerda a Luis Méndez. Tocaba la flauta el hermano, ¿no? Muy bien. Vamos a recordar, hermano, vayamos primeramente a Malaquías capítulo 2, versículo 13 en adelante. ¿Ya está? Consecuencias de ser infieles. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. O sea, que aunque vayas al altar, hermano, y te pongas a llorar, a estar clamando, dice ahí que ya no va a mirar Dios más tu ofrenda para aceptarla con gusto de tu mano. Son consecuencias, hermano, de ser infieles, literal. Vamos a leer del 14, hermano, al 16. Y ahorita vamos a recordar los puntos que vimos. Me siento como en el estudio fotográfico. Necesito una sentada infantil, necesito. Dice, mas diréis, ¿por qué preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué preguntamos? Porque Jehová ha testiguado, ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, hermano. Recordando esas épocas, ¿verdad? Que aquí hay hermanos y hermanas que se casaron. ¿Se acuerdan, hermanas, hermanos, cuando se casaron la mujer y el hombre de su juventud, delgado? La mujer también, hermanos, hay mujeres flaquitas, delgadas. Altas no, porque contra la cual has sido desleal, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu ¿qué? De tu pacto. Ayúdeme con el 15 todos juntos, por favor. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece, odia el ¿qué, hermano? El divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues
en vuestro espíritu y no seáis perros infieles, hermano. Y no seáis infieles. Vamos a recordar, hermano, unos puntos que estábamos viendo hace 2 semanas. En primer lugar, vimos que no era el plan original de Dios. Ya conmigo, no era el plan original de Dios. El divorcio no está dentro del plan de Dios, hermano. El plan original de Dios es una familia. ¿Qué es? Una familia. Claramente Él creó a Adán, fue el primer varón que hizo del polvo literal. Dios dice la palabra que le dio aliento de ¿qué? De vida. Formó a Adán. Él vio con toda la chamba que le dejó al pobre de Adán, vio y dice claramente la palabra que no era bueno o no es bueno que el hombre esté como no, solo. No, Dios lo vio desde el principio. ¿Qué vio? Literal, hermano, quizás la soledad, que entre más tiempo pase uno solo, más ideas se le meten en la cabeza. Si están solos es más fácil de cometer algún pecado, etcétera. No sé, Dios vio algo ahí y dijo Dios claramente, no es bueno que el hombre esté solo. Y de ahí le hizo Dios una compañera. ¿Qué le hizo, hermano? Una compañera. Desde su juventud, a Adán lo durmió, ¿vale? Que a nosotros los hombres nos duermen bien fácil. Adán lo durmió y de Adán, vamos a suponer que estaba delgado, porque imagínense a alguien llenito y sacarle una costilla, va a ser una costillón, ¿vale? Lo durmió y le sacó una costilla algo frágil, hermano, y formó ¿a quién? A la mujer. Le dio su compañera, hermano. Adán, a diferencia de usted y de mí, no tuvo elección. Digo, amigo, no tuvo elección. Tampoco tuvo suegra, bendito sea Dios. Aunque dicen otros que la suegra de Adán era la ¿qué? La serpiente. Usted también puede tener una suegra, hermano. Así. Entonces, Adán no tuvo elección y usted y yo sí tenemos ¿qué, hermano? Elección. Escogemos, elegimos el hombre o la mujer que queremos que nos acompañe a lo largo de nuestra vida o desde la juventud. Ya si la conoció, luego le digo quién es desde la primaria. Yo luego le digo quiénes se conocieron desde la primaria y todavía están juntos. Son muchos años, hermano. Ese es el primer punto. El segundo punto que vimos es que el divorcio, hermano, se da por la dureza del ¿qué? Del corazón del hombre. Recordando que los hombres, sobre todo los varones, son muy duros, y más si eran judíos, hermano. Dice la palabra, vayamos allá a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. ¿Ya está usted? Versículo 1. ¿Ya? Vaya una mencita aunque sea. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, eso quisiéramos varios, ¿verdad, hermano? Pero ya no se puede. Eso es en la ley. Yo me imagino a Moisés, hermano, con tantas denuncias, con tantas quejas, buzón de quejas, ¿verdad? Ya me quiero divorciar. Él estableció la carta de ¿qué, hermano? De divorcio. Moisés, de ver tantos formados ya, ¿verdad? Los que se casaban y los que se divorciaban eran más. No ha cambiado, ¿sí? ¿Se acuerdan que le di una estadística? Les traje estadísticas. 90% aquí en México se pelean feo para divorciarse. Feo, 90%. Que eran como 160 y tantos mil parejas. Y solamente el 10% llegan a un acuerdo de tranquilidad, paz, no hay que pelearnos y con quién se queda el perro y etcétera. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, ¿no? El documento es firmado por el abogado y la despedirá de su ¿qué? De su casa. Pero aquí, hermano, era cualquier cosita, Usted ayúdeme con el 2, por favor. Acuérdense que aquí Moisés
con esa desesperación hizo esa ley o les echaba la mano a los hombres de tal manera de que pudieran divorciarse rápidamente, el famoso divorcio express. También está aquí instalado ya en México, el divorcio express. ¿Cuál es, hermano? Que solamente con que vaya ¿quién? Uno. Yo ya me quiero divorciar. Ya no es de que se vayan los dos, no. O que vaya uno con el abogado o el que los casó y quiero divorciarme, con uno es suficiente. Allá en los judíos igual, era muy fácil darle a una mujer una carta ¿de qué? De divorcio. Por cualquier situación, hermano. Hay datos extras, pero no sé, ya ve que, bueno, podemos creerlo, que si la comida no les quedaba bien, que si no sabían hacer bien el quehacer, etcétera, etcétera. Por cualquier situación podía uno divorciarse. Y van con el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Mateo 19, vayamos para allá. Los judíos. Y le hacen la pregunta al Señor Jesucristo para que cayera en la trampa, al igual a ver si caía como Juan el Bautista, el profeta. ¿Ya está? Dice el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier ¿qué? Causa, hermano, la causa que usted quiera? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los qué? Esa es la idea original, el plan original de Dios, ¿no? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? Aquí, hermano, aquí no es tan literal como en las novelas. En las novelas lo pintan bien bonito: el guapo, el feo, el del billete y la muchacha. Hermano, no es que haya un tercero en discordia. Al decir que el hombre los separe, es entre ellos dos. ¿Sí estamos? O sea, quisieron unirse delante de Dios y ellos mismos no se pueden separar, al menos que hoy vamos a ver las causas por las cuales Dios sí permite el divorcio. ¿Dónde me quedé? ¿En el 6? Así que no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Usted el 7, por favor. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Por cualquier cosa, ¿verdad, hermano? Ya quedamos, cualquier cosa estaban buscando de pretexto. Bueno, yo quiero que usted piense un poquito, recuerde su juventud, y si están jóvenes, pues en algún momento usted ha querido decir: tiro la toalla porque se pasó de sal, porque esto no es un arroz. Por cualquier cosa, hermano, usted ha querido tirar la toalla y decir: me quiero divorciar. Déjeme decirle que no es por cualquier causa el cual usted pueda tomar esa grande decisión. Vimos las consecuencias, ¿se acuerdan? Hay unas consecuencias del divorcio. Y es con respeto. ¿Por qué? Porque ya muchas veces dentro de un matrimonio, cuando se quieren separar, divorciarse, hay hijos de por medio. Ya no es fácil, hermano. Ya no es como cuando eran novios, esa mujer de juventud. Vimos, hermano, que cuando eran jóvenes te pasaban unas cosas y se le hacían graciosas unas cosas, pero ya de adultos, ya no, hermano. Esto es igual, esto es parejo, hombres y mujeres. A lo mejor cuando el hombre cuando estaba joven, guapo, lo veía, y no sé, andar sin zapatos se le hacía gracioso. Ahora de adulto, hermano, difícilmente dejan hacer eso. Difícilmente. Y viceversa. Cuando fuiste a la casa de la joven, de la muchacha, cuando era andabas ahí y te hizo de comer, ay, qué rico, qué delicioso, ¿no? Pero ahora ya no te gusta su comida, o nunca te ha gustado y ese día mentiste. No sabemos.
El huevo con las... Ya ni me acuerdo, porque me quieren aplicar otra, ¿eh? Quieren aplicar... aquí la ministra hizo huevo con ejotes, ¿no? Pero bueno, ¿en qué estaba? Pues por eso también acá, ¿dónde está mi San Marcelino? No sabemos dónde esté. Luego le preguntamos a San Marcelino. Tercer punto que vimos, que hay consecuencias graves. Dentro de esas consecuencias, y recordando que el divorcio no es algo que vaya a impedir tu salvación, pero tampoco se confíen. ¿Por qué? Son muchas las parejas que cuando se separan mal. Se maldicen, se insultan, se pegan, muchas cosas. Eso ya es pecado, eso ya no le gusta a Dios. Por eso es que Dios odia el divorcio, porque ve la fractura de la familia que se formó. Si hay hijos, hermano, es muy difícil preguntarle al niño o a la niña, ¿con quién te vas? ¿Sí o no? Es la pregunta más difícil que le puedes hacer a un niño cuando se están peleando, o cuando se están peleando y se están diciendo de mugres, que te vean. ¿Sí o no? Hay graves consecuencias, hermano, dentro del divorcio. Es una decisión que no se debe de tomar a la ligera. El día de hoy, hermano, vamos a retomar cómo es que Dios odia el divorcio, pero para ello quiero que leamos, vayamos por favor a Eclesiastés capítulo 4. Vayamos a Eclesiastés capítulo 4. ¿Ya está? Ahorita les digo el versículo. Permítame. Ah, 9, ¿ya está? Ahí está. Mejor, ¿qué es mejor, hermano? Diga amigo, mejor son dos que uno. Este versículo se puede aplicar en muchas cosas, trabajo, en equipo, familia, pero lo vamos a poner en el contexto literal de esposo, esposa y familia. ¿Estamos? Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. 10, fíjese, 10, dice. Porque si cayeren, el uno levantará a su ¿qué? Su compañero. Estamos hablando de un matrimonio, esposo y esposa. Pero hay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que ¿qué? Que lo levante. Versículo 11. También si dos durmieren juntos, se calientan ¿qué? ¿Sí o no, hermano? Aquí hay otro igual. En la relación de que estuvieron en el tiempo para conocerse o poder pretenderla o pretenderlo, jugaban a echarse unas flatulencias. Ahora ya de casados, la guerra sigue. Dice ahí claramente que si dos se duermen ¿qué? Juntos, se van a calentar, hermano. Esto es literal. Esto es literal, hermano. Si está gordito, es más rápido. ¿Sí o no? ¿Cómo se calentará el que está ¿qué? Solo? Solamente con un aparato, ¿verdad? 12 usted. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Reiterando que este pasaje lo podemos nosotros poner en el contexto de la familia. Otros pueden decir Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, o Dios, el Señor Jesucristo y tú. Pero aquí, hermano, lo vamos a poner esposo, esposa e hijo. Si son 3 en una familia, la familia es fuerte, hermano. Si son 4, es un cordón de 4, etc. ¿Estamos entendiendo? Entonces, una familia, hermano, es lo que Dios quiere, es lo que Dios diseñó desde el inicio. Familias, digo amigo, familia. Pero dentro de esa familia, hermano, a nuestro Dios, a través de Malaquías, dice claramente en el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti
y la mujer de tu juventud, con la cual has sido infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu ¿qué? De tu pacto. Dios ha sido testigo que desde tu corazón dijiste: me gusta, hombre o mujer, me gusta lo que sea, me gustan sus ojos y está todo listo. No sabemos, pero haces partícipe a Dios, hermano. Él es testigo. A Dios no le gusta la infidelidad. Dios mío, no le gusta la infidelidad. Dios no quiere, hermano, que usted sea infiel con su esposa o su esposo, porque qué fidelidad le puede tener a Dios que no lo ve, y a alguien que sí lo tiene le es infiel. ¿Estamos entendiendo ahí? Pero uno de los motivos por los cuales puede haber un divorcio permitido por Dios es ese: la infidelidad. Diga conmigo, la infidelidad. Dios da una oportunidad, un derecho al hombre o a la mujer que es víctima de poderse separar en caso de un divorcio, hermano. ¿Y cuál es ese motivo? La infidelidad. Diga conmigo, la infidelidad. Vayamos a Mateo 19. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. Recuerden que Moisés, eso lo escribió Moisés, hermano, lo de la ley. Y más adelante vamos a citar también al apóstol Pablo, y vamos a ver ahí unas cosas. 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar, dar divorcio a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Pero yo os digo, el Señor Jesucristo, no está hablando cualquiera, no está hablando Moisés, no está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Pero cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, aquí entendemos infidelidad, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿cómo? Adultera. Es decir, hermano, el primer motivo para que haya un divorcio es una infidelidad. Yo quiero recordarle algo. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro con una mujer. Esta mujer, la samaritana, le dijo claramente que tenía ¿cuántos? 5. La palabra no nos especifica cuál fue, pero si estamos viendo las preguntas de estos fariseos, y ya vimos en Deuteronomio, pero seguramente, sin juzgar a la mujer, seguramente fueron divorcios por cualquier cosa, vamos a ponerlo así, porque era muy fácil divorciarse de la mujer. ¿Estamos de acuerdo ahí? No dice que haya sido infiel, dice que 5 hombres le dieron su carta de ¿qué? De divorcio. El Señor Jesucristo dice claramente que Él permite el derecho de divorcio de la víctima, hombre o mujer, si hay una infidelidad, hermano. Aquí la palabra maneja la fornicación, y usted y yo entendemos que es cuando usted tiene relaciones con otra mujer u otro hombre que no es su esposo. ¿Estamos entendiendo ahí? Sabemos que en el Medio Oriente, hermano, los hombres tienen muchas mujeres, y en este país también, hermano, hay hombres o mujeres por igual, que pueden tener su familia de inicio, pero bajita la mano tienen otra familia. Aquí, hermano, esto es importante, porque como hemos estado hablando de cualquier tipo de casos, es decir, si usted es cristiano, se va a casar con un cristiano que le teme a Dios, y no debe de pasar eso. Pero si usted, hermano, se casó con alguien que no era cristiano, o no es cristiano, y le pasa eso, es obvio, hermano, que iba a haber una infidelidad, primeramente por no ser del reino de Dios. ¿Estamos entendiendo ahí? Hay este motivo, hermano, de divorcio por medio de la infidelidad. Estadísticamente en este país, hermano,
es el número uno, está en el número uno de motivos por los cuales se quiere divorciar. ¿Cuál? El adulterio. El adulterio, hermano, en México es el primer lugar de motivos que le dan al juez, al abogado, para que inicie rápidamente esto. De aquí, hermano, ya no vamos a indagar más, porque puede ser cualquier cosa que un hombre o una mujer considere una infidelidad. Mensajes, llamadas, platicar. Ya si están con el pollero y el otro se enoja y quiere el divorcio, no, sí, ya hay que ir ahí a unas consultas o algo, hermano. Pero no vamos a indagar en eso. Pero ya cualquier situación, hermano, lo quieren poner como adulterar. Y la palabra de fornicación, ya le dije cuál es literal, hermano, que tú seas sorprendido, te cachen, se sepa bien con pruebas que tú fuiste infiel con tu mujer teniendo relaciones. ¿Estamos entendiendo ahí, hermano? Hay un segundo motivo dentro de las escrituras que vamos a ir a ver. Y aquí vamos a recordar, hermano, los casos que vimos, los ejemplos que vimos algunos. Por ejemplo, el caso del rey Acab. ¿Con quién nada más y nada menos se casó? Jezabel. Ese no era un matrimonio permitido por Dios, ¿estás de acuerdo? Ese no era un matrimonio permitido. Otros que se aferraban como Sansón, lo mismo, hermano. El rey Salomón, que tuvo 1000, también. Hay un segundo motivo por el cual Dios, a través de las escrituras, permite, y después le voy a dar yo mi punto de vista, hermano. El segundo motivo, hermano, es un abandono. Diga conmigo, abandono. Quiere decir, hermano, que si tú te casas y hay algo que no le haya gustado a tu cónyuge, el olor de tus pies, el olor de no sé qué, hermano, algo, y decidió agarrar sus chivas e irse, pero no un día, no dice la palabra cuánto. Queremos entender que abandono, hermano, es de mucho tiempo, 1 año quizás, hermano. Abandono, que en toda su expresión sea abandono, no comunicarse, no hablar, no dar ninguna razón. La palabra, a través de una opinión y un consejo del apóstol Pablo, da a entender que también nuestro Dios puede permitir el divorcio si hay un abandono, esperando que nadie de aquí, hermano, de los que nos están viendo, pase, que se ilusionen, que se casen con toda la ilusión del mundo, de formar una familia, hermano, de quizás concebir un hijo y patitas, ¿para qué te quiero? Se te van. Hombre o mujer, hermano, porque pasa. Hemos visto por noticias que hay mujeres hoy en día, hermano, sobre todo estas generaciones nuevas, que no quieren hijos y los botan, los avientan, los tiran como si fueran basura, hermano. Mire lo que dice, vayamos a primera carta de Corintios, capítulo 7. Aquí el apóstol va a dar una recomendación en estos casos. Si tu cónyuge es incrédulo, ya sea hombre o mujer, si tú decidiste, yo viva México y yo puedo convertirlo o convertirla al cristianismo, y te aventaste, y ya platicamos primeramente ese 3-4 domingos de eso, hermano. Si tú te aventaste, hermano, a eso, mire lo que aconseja el apóstol Pablo. ¿Ya está? Vayamos al versículo 12. ¿Basta? Dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, queremos entender, hermano, que es un casamiento. Dice claramente ahí, no lo que, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y consiente en vivir con él, con ella, ¿no qué? No lo abandona, o sea, no se abandonen mutuamente. Va a ser difícil, hermano, pero es una decisión y una elección que tenemos y que ustedes y que quisimos todos los que nos hemos casado. ¿Estamos de acuerdo? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Sí se está entendiendo, hermano? Ya no puedes hacer tú. Quien hace la obra es Dios. Si primero Dios, hermano, Dios así lo quiso, o así está un hombre o una mujer que no ejerza violencia, hermano, que te acepte venir a la iglesia o que él venga, etcétera, Dios va a hacer la obra. Por eso es importante, hermano, elegir bien, fijarse bien, porque Dios tiene que hacer la obra. O sea, todavía le dejamos trabajo extra a Dios, hermano. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son ¿qué? Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. El segundo motivo, hermano, para que usted pueda divorciarse es un abandono. Diga conmigo, abandono. Los que son hijos de Dios no van a hacer eso, ¿verdad? Hombres y mujeres, hermano. Los que son hijos de Dios no abandonan. Hay un tercer motivo, hermano, de forma personal. No lo viene como tal las escrituras, pero vamos a darle una interpretación que es lo que también actualmente está, hermano. Por eso desde el principio se debe de fijar uno, ponerlo en las manos de Dios, esperar el tiempo oportuno para casarse. No quiere decir que entre más jóvenes es ya. No, hermano, eso no. El tercer motivo que consideramos, hermanos, desde este lugar es que haya violencia. Diga conmigo, violencia. Entre cristianos no debe de haber, ¿está de acuerdo? Por lo regular, hermano, se da, no estamos diciendo que no sea el caso, pero se da entre un incrédulo y un crédulo. Si los dos son cristianos y se dan con su, ahí te va la paz, ahí te va la paz, paz y paz. Dice aquí la palabra, última parte del versículo 15. Se entiende lo siguiente, dice, sino que a paz nos llamó ¿quién? Dios. Dios formó la familia para que sea una familia próspera, una familia que esté en paz. Diga conmigo, en paz. Hay casos, hermano, en el que dice, mi esposa me pega. También hay hombres que sufrimos lo que callamos los hombres. Si hay hombres o mujeres, hermano, que sufren violencia, no es un matrimonio que Dios quiera. No se consultó a Dios, hermano. ¿Están de acuerdo? No se consultó. No hubo un momento en el que dijera, Dios, ¿cómo ves ese que vende la droga? Me gusta. Te lo pongo en tus manos. Me quiero casar con él. O viceversa, Dios, quiero ver cómo ves esa mujer, así como Sansón. ¿Usted cree que Dalila iba a ser fiel si hubiera continuado la historia? Dios, hermano, nos ha llamado a paz. Y se entiende claramente, hermano, que Dios permite esta separación en estos casos, hermano. Cuando hay una infidelidad, cuando hay un abandono, hermano. Usted sabe, hermano, que los que son, con todo respeto, del ejército, de la marina, tienen su frase, ¿verdad? Que en cada puerto dejan un amor, pero hablando en serio, dejan hasta familias, dejan hijos. Eso es abandono, hermano. Eso es abandono. Dios permite el divorcio porque Él lo odia en estos casos. Ahora quiero hablarle primero
antes de dar otros puntos de vista con respecto a esto, hermano, que el apóstol Pablo, a través de su vida, él da unos consejos. Moisés dio unos, el apóstol otros. Todos nosotros somos distintos, hermano. Cada uno de los siervos de la palabra fue distinto. Unos sí tuvieron familia, otros no. Unos sí trabajaron, otros no. Si habláramos de familia que trabajó, la que trabajó muchísimo en forma física y sobre todo creerle a la cabeza que era Noé, es su familia, hermano. Aunque no salgan los nombres de sus mujeres, trabajaron y se salvaron, ¿sí o no? Como podemos tener, sin juzgar, aquí no podemos juzgar, hermano, y menos a alguien que a lo mejor hizo más que tú. Estamos hablando de Moisés. Moisés se ve, hermano, que tiene problemas matrimoniales. El matrimonio, hermano, no es sinónimo de felicidad, pero sí es sinónimo, hermano, de que te la pasas bien. Es un sinónimo, hermano, de que el matrimonio estás con un compañero o compañera. Platicábamos y les decía, hermano, que muchas de tus elecciones necesitan un toque. Si tú decides que todo sea negro, pero llega alguien y te dice, no, mira, vamos a poner esto, aquello y este color, ese es un buen compañero. Moisés, hermano, se ve que tenía problemas con Séfora y por eso, pues, como que le gustaba el de color oscuro. Como hay profetas solteros, hermano, el apóstol Pablo va a dar su punto de vista. No todos somos el apóstol Pablo, hermano, porque Dios llamó familias. Si Dios avanza con familias o solteros, el chiste es de que le creas. Esa es la clave, hermano. Con o sin familia, Dios va a trabajar. Si tú le crees y cree toda tu familia, tú y tu familia va a trabajar. Y si tú le crees y estás solo, Dios va a trabajar. Efectivamente, el apóstol Pablo se cree, ya lo dijo el pastor, pero ya investigamos bien, se cree que sí estaba casado porque obligatoriamente era un requisito para ser fariseo, estaba estipulado. El apóstol creemos que estaba casado. Cuando Dios lo llama, ya no se sabe más de su familia o de su mujer. No sabemos, él no lo va a escribir, no lo escribió, si se divorció o la abandonó. Pero de que Dios lo usó de una manera grande, lo usó, muy grande, y avanzó de una manera sola. Él con Dios, con el Señor Jesucristo, avanzó. No se ve que hay algo que le esté, no estorbando, pero no era como pedir permiso, avisar, voy a llegar tarde, voy a ir con los apóstoles, ¿sabes qué, vieja? Estoy en la prisión, tráeme, no, cigarros no había, ¿no? Tráeme, no se ve, hermanos, ¿estamos? Pero el apóstol desde su experiencia escribe estas palabras, las cuales reiteramos, no es para que digan, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Dios llama, hermano, y si tú decidiste dejar el no casarte, Dios te va a llamar solo. En cuanto a las cosas, dice versículo 1 de Corintios, estamos en el 7, él va a hablar, hermano, y vamos a ver lo que él dice de él. En cuanto a las cosas que me escribieron, se ve que le escribieron una carta con una pregunta, como a todos los pastores seguramente le han de preguntar: ¿me puedo divorciar? ¿Me puedo casar con este drogadicto? Preguntas así, ¿sí estamos? Dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar, ¿qué? Mujer. Si se entiende claramente, abstenerse de todo acto sexual. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio, ¿qué? Es aquí donde yo creo que es lo que Dios vio, hermano, no el apóstol Pablo, porque Dios lo vio desde el principio, ¿se acuerdan? Era su idea original. Él vio a Adán solo y seguramente si llenaba la tierra de mujeres, de hombres, y no estaba como tal el matrimonio, el casarse, Dios, ¿qué vio? ¿Qué iba a pasar?
que iba a haber fornicaciones y que iban a hacer cada quien lo que quisiera con su cuerpo, hermano. ¿Está de acuerdo? Cada uno dice claramente, tenga su propia mujer y cada uno su propio ¿qué? Marido. Y no se anden peleando, que este es mío, que este güero, no, nada más se anden peleando. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, hermano. Y asimismo la mujer con el marido. También entendemos esa parte, hermano. No es malo el sexo, hermano. No es malo. No es un tema de tabú. No es un tema porque Dios claramente le dijo a Adán y a Eva, necesito que se multiplique. Y la única manera, hermano, es a través de eso. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Estas llantas son mías, pero ¿de quién también? De Carlita. Las llantas que puedan tener los esposos de ustedes les pertenecen a ustedes. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra... Esto es muy grave, hermano. El apóstol Pablo estaba solo, pero él tenía muerto su lado sexual. O sea, no le iba a la América, para que entendamos, no. Sí me doy a entender, o sea, no le gustaba del otro lado. Pero él mató su lado sexual, hermano, porque Satanás quiere tener una causa para poder hacer a que tú peques. El apóstol lo tenía muerto, por eso reitero, no todos somos el apóstol Pablo. Todos tenemos debilidades, todos. Y el apóstol Pablo, con muchas cosas que vivió antes, porque no viene marcado que vivió antes, mucho antes, hermano. Sabemos que cazaba cristianos y los mataba. Pero él, hermano, mató ese lado, hermano. Lo mató literal. Pasaba quizás una mujer, acuérdense que le llevaron una divina, por eso le llevaron al bote junto con Silas, ¿sí o no? Y no le dijo, a ver, ven, pásale acá al cuartito. No, hermano. Él va a dar su testimonio y gloria a Dios, hermano, porque no cualquiera. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como ¿qué? Solteros o divorciados, no sabemos. Ya le dije que puede ser las dos hipótesis, o estaba soltero o ya estaba divorciado. Pero él está dando un consejo. Quisiera que todos los hombres fuesen como ¿qué? Como yo. Si fuésemos como el apóstol Pablo, quizás el reino se expandiría, pero no habría familias en la tierra. ¿Sí estamos? Sí. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de ¿qué? Él tenía un don. Él tenía un don. Matar su lado sexual, hermano, está bien difícil. Ese era su don. No como los padrecitos, hermano, porque esos les gustan los chamacos. Ahorita no sabemos cuántos secretos hay en el cónclave. Literal, hermano, lo conoce Dios, aunque digan ellos que el Papa, no. Dios sabe los secretos de esos pederastas. Pero a esos, por tenerles su lado, su abstinencia, se fueron y se inclinaron por ¿quiénes? Por los niños. El apóstol no le gustaban o no tenía una fijación con una mujer. Ese es un don. Tú puedes tener tu don puede ser también tu familia, hermano. Imagínate todos trabajando. Ya vimos la familia de Noé, que no venían las mujeres escritas, pero ¿quién hacía la comida? ¿Quién lavaba? ¿Quién recogía las popós de los del elefante, hermano? ¿Sí o no? No creo que haga una. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese que está insistiendo. Él insiste, el apóstol a través de su consejo insiste, hermano, quedarse solteros.
pero cada uno de nosotros tenemos que ver qué don de Dios es correcto. Si Dios quiere que seamos solteros, casados, hermano, con familia, Él está insistiendo, pero esa no es la idea original de Dios. ¿Estamos? Ese es Él. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse como. ¿Quién lo dice? El apóstol. Lo ve, hermano, lo vio en las iglesias de Corinto. Se los mandó a los hermanos de Corinto. No crean que lo escribió en el Telenotas, a ver quién lo lee, no. Respondió la carta y les dijo, mejor cásense. Esa es la idea original de Dios, casarse. Es mejor casarse que andarse, ¿qué? Quemando. Ayúdenme con el 10, por favor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Quién manda? Dios. Que la mujer no se separe del hombre. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su ¿qué? A su mujer. Aquí, hermano, vamos a entrar a otra situación. De estas causas que ya vimos, de las cuales Dios sí permite el divorcio, yo le quiero decir algo. Esto es a manera personal. Todos nosotros tenemos un aguante. Todos. Una continencia. Un don especial por parte de Dios. Todos nosotros. Él tenía uno, pero alguien puede tener a una mujer muy difícil o a un hombre muy difícil y aguantarlo. También eso es un don, hermano. Esto que les voy a decir también es a modo personal. Antes del divorcio, hermano, la palabra de Dios manda a reconciliarse. Diga conmigo, reconciliarse. Yo no sé el motivo. Si alguna vez usted se ha peleado con su esposa, a veces hay peleas tontas, que se olvidan cosas y te tienes que regresar, no sé, un sinfín de cosas que hacen enojar a un hombre o a una mujer. Esos detalles, hermano, no son para un divorcio. Los motivos que les mencioné, violencia, abandono, infidelidad, si usted, hermano, ya lo pasó una vez y hubo un perdón, gloria a Dios. Porque Dios, hermano, no es algo fácil, pero Dios se gloria, hermano, se honra a través de pedirnos perdón. Si alguno de nosotros, hermano, o usted se ha peleado una vez, dos, y se perdona, esa es una gran reconciliación. Y en estos casos, hermano, usted me puede decir, hermano, pero si mi esposo ya me engañó como 5 veces, entonces usted tiene un derecho, hermano, de separarse, porque eso no le agrada a Dios. Lo que yo quiero decirle, hermano, es que antes de tomar una decisión difícil, primero busque la reconciliación. Primero busque el restaurar. Porque Dios, hermano, restaura familias. Diga conmigo, Dios restaura familias. Dios, hermano, es el único que tiene el poder. No usted, no el psicólogo, no el terapeuta, no las camas o ¿cómo se llaman? Las camisas de fuerza. No, eso, hermano, no. Dios tiene el poder, hermano, para poder restaurar una familia. Mi consejo, hermano, es platíquelo, háblelo y primero reconcíliese. Si no hay una reconciliación a través de esos motivos, entonces sí podría usted tomar una decisión. Que la iglesia, los hermanos, el pastor estarían acompañándole en este proceso, hermano, que es difícil.
Es difícil, hermano, porque tomamos una decisión. Se tomó una decisión, hermano, y muchas veces nos tenemos que aguantar. Mire, en México hay lugares en donde casan a los jóvenes y a las niñas bien jovencitas, ¿sí o no? Los apartan como si fueran camisas o pantalones. ¿Te imaginas, hermano, una jovencita desde los 14 años casada? Yo no sé, hermano, qué situaciones has pasado por tu matrimonio, pero del día que tú fuiste con el juez civil, porque dice la palabra en Romanos que Dios puso autoridades y ese juez es una autoridad, o sea, él te casó, hiciste testigo a Dios. Desde tu juventud conoce Dios, porque Dios, hermano, no es un Dios de contrato, es un Dios de pacto. Mire, dice el 14, Malaquías 2:14, para cerrar este tema. Dios es un Dios de pacto, no de contrato, hermano. Tu mujer o tu marido es para toda la vida, hermano. Para toda la vida. ¿Qué infierno vas a tener aquí en la tierra, llevarte mal con tu esposo o tu esposa? Vas a decir, no, pues estoy esperando el reino de los cielos, porque el infierno ya estoy aquí viviendo, ¿no? No, hermano. Si no puedes arreglarte o tener una comunión, una sana convivencia con alguien, imagínate con miles y miles y millones, hermano. Más diréis, ¿por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué odias el divorcio? Porque Jehová lo hemos hecho testigo entre nosotros y la mujer que tú o el hombre que tú elegiste, hermano. Lo hemos hecho testigo, lo hemos hecho que participe. Hemos dicho cuando dice el sacerdote o el que diga el juez, lo que Dios ha unido no lo separe ¿quién? El hombre. Contra la cual has sido infiel, siendo ella tu compañera, tu pareja idónea y la mujer de tu ¿qué? De tu pacto. Dios es un Dios de pactos, hermano. No es un Dios de que andes haciéndole un contrato y no leíste las letritas pequeñitas, ¿eh? No. 15 usted, por favor. No hizo él uno, habiendo en abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guardaos, hermano, nuestro espíritu. Eso que el apóstol lo selló. Eso que el apóstol tenía. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, buscaba una descendencia ¿para quién? Para Dios. Dios quiere hijos, hermano. Hay otro espíritu, lo opuesto. Hombres y mujeres que te dicen, no, yo no quiero hijos. Ese es otro tema, hermano. Para que se multiplique la ciudadanía del reino de los cielos, es de dos maneras: convirtiendo a personas y trayendo al mundo a personas, hermano. Pues en vuestro espíritu no seáis infieles con la mujer de vuestra juventud. 16. Usted, por favor. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y a quien puede limitar a los testigos, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Tan ama Dios, hermano, esto de la familia, del esposo y de la esposa, que la iglesia es la figura. Si no nos hubiera creado Dios, ¿está de acuerdo? O sea, Él se hubiera quedado soltero, el Señor Jesucristo hubiera estado soltero, pero nosotros, siendo figuras, somos la que, hermano, la novia y la esposa. ¿En dónde nos vamos a casar con el Señor? En las bodas del Cordero. ¿Están de acuerdo? Entonces quiero que vean, hermano, para Dios es muy importante la familia, el esposo y la esposa.
que se respeten unos con otros. El esposo tiene un lugar y él es la cabeza de la familia. Así como Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Ahora que viene, hermano, que vamos a tener nosotros otro evento, ya de aquí hasta adelante, para adelante, hermano. Las mujeres. Las mujeres, hermano, Dios las creó con un propósito. No son nuestras esclavas. Las mujeres, hermano, Dios las creó a todas para ser una compañera idónea. No para tratarlas mal. Dice la palabra de Dios que no les hablemos como ásperamente, así como si fueran un mueble. No, hermano. En el mundo es este festejo del Día de la Madre, de la mujer. Y dice la palabra de Dios: mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ¿quién? De sus esposas. A través de nuestro matrimonio, hermano, nosotros predicamos. Testificamos de lo que somos. Si alguien de Cristo, hermano, le habla o trata mal a la mujer o a su esposa, ¿qué van a decir? Eres cristiano, mira. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea al extremo de los peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperan en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Bueno, aquí no nos llaman Señor, ¿verdad? Pero confórmete con que te digan mi amor. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna semejanza. Vosotros, maridos, hermanos, igualmente vivid con ellas sabiamente, hermano. A la mujer, hermano, es difícil de entender. Dios la hizo con ese gran propósito de ser nuestra compañía, pero nos cuesta trabajo, hermano. O no sé si estoy hablando por todos, pero nos cuesta trabajo estar con mujeres, convivir con mujeres, porque a veces no entendemos su modo de pensar. Pero yo quiero recordarle algo, hermano: dando honor a la mujer como un vaso frágil. Las hermanas, las esposas, tus mamás, sus mamás, son como un brazo, ¿qué? ¿Vaso? Frágil. La costilla, hermano, es frágil. Si te doy unos, o quién sabe, a lo mejor yo salgo pero roto de aquí, ¿no? En las costillas, hermano, no está fácil. Es una parte muy sabrosa, ¿verdad? Usted cocina costillas de cerdo y ¿cómo sabe, hermano? O unas costillas de cordero. La mujer, hermano, es un vaso frágil. Y son coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este tema tan difícil, hermano, yo espero, hermano, y reiterándole que el divorcio no va a afectar tu salvación. Afecta cuando peleas, afecta cuando maldices, afecta, hermano, cuando tomas decisiones. Ya después de 3 hijos ya me quiero divorciar. No, hermano, no es así. Dios, en su diseño original, formó una familia. Todos somos familia, hermano. Somos el cuerpo de Cristo y somos el paralelo a lo que Él quiere. La iglesia es la esposa. Amén.